misericordia, Señor. Padre, porque ¿qué fuera de nosotros sin tu misericordia, Señor? ¿Dónde estaríamos, Dios? Fue tu misericordia aquella que nos vio, Señor, en la condición en la que estábamos, Señor, y nos levantó, Señor Jesús, de los cenagosos, Padre. Y aquí estamos en esta mañana, Señor, Padre, mostrando, tu profeta dijo que gracia fue lo que tú hiciste por nosotros, y obras son las que nosotros hacemos contigo, por ti, Señor Jesús, Padre, en reciprocidad, Señor, Padre celestial, por aquello que tú hiciste ya por nosotros, Señor. Padre, en esta mañana te pedimos que tu presencia, Señor Jesús, nos ayude en este nuevo año, Señor. Padre, que nos acerque más a ti, Señor, que quite de nosotros, Padre, todavía aquella escoria del mundo que pudiera estar pegada a nosotros, Señor. Queremos estar limpios, Señor Jesús, sin mancha ni arruga delante de ti, Señor. Queremos que tu sangre purifique nuestras vidas, Señor. Padre, y que ella, Dios, nos perfeccione delante de ti, Señor. Padre, en esta mañana te agradecemos, Señor, porque cómo no hemos de agradecerte, como dice ese canto, por esa bendita gracia, Señor, la cual nos sostiene. No hay ninguno de nosotros que podamos jactarnos, Señor, porque por algún mérito propio estamos todavía de pie, Señor. Todo lo debemos a tu gracia, Señor. Y en esta mañana te pedimos, Dios, que tú nos abras tu palabra, que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones, Señor, que nuestras almas puedan ser alimentadas y edificadas, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos todos nuestros hermanos que acaban de llegar de los diferentes lugares que salieron, y los que faltan todavía, bueno, que el Señor también los pueda traer con bien. Y bueno, pues un feliz año nuevo a cada uno de ustedes en este año 2015. 2015, gracias hermano Roberto. 2015, 50 años de muchas cosas que pasaron hace 50 años, hermano. Es el jubileo y bueno, tenemos muchas cosas por las cuales queremos darle gracias a Dios, ¿verdad? Y en esta mañana yo quiero tomar dos escrituras. La primera se encuentra en la primera epístola del apóstol San Pedro, el capítulo 4 y el verso 10. Y luego después de ahí estaremos yendo al libro de los Efesios. Primera de Pedro 4:10. Y luego después de ahí a Efesios el capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, adminístralo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. La versión 60 dice, de la multiforme gracia de Dios. Así dice, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir al libro de los Efesios, el capítulo 3, el verso 7 al verso 10. Efesios 3, 7 al 10. Dice el apóstol Pablo, Efesios 3, 7, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Amén. Tome su asiento. En esta mañana quiero hablar un pequeño temita, un pensamiento de la palabra de Dios, que le he titulado La multiforme gracia y sabiduría de Dios. Mire, yo creo que este es un buen pensamiento para iniciar el año. Ahora, algo multiforme es algo que tiene muchas formas. A mí me gusta cómo la Biblia aquí en español lo usa de esa manera. Ahora, mire, en esta mañana quizás solamente logre abarcar lo que es la multiforme gracia de Dios
y luego estaremos hablando sobre la multiforme sabiduría de Dios. Y otra palabra que el profeta usó, que quizá no esté exactamente así en la Biblia, el profeta habla de las multiformes bendiciones de Dios. Entonces, en esta mañana quizá tome algún culto más para hablar sobre, en esta mañana estaremos hablando sobre la multiforme gracia de Dios, y luego quizá después la multiforme sabiduría de Dios, y luego después las multiformes bendiciones de Dios. Ahora, el profeta, como le decía, él también habló sobre las multiformes bendiciones de Dios. Primeramente queremos hablar acerca de la multiforme gracia de Dios, que es de lo que el apóstol Pedro nos habla en su epístola, la multiforme gracia de Dios. Ahora, el profeta de Dios dijo que la gracia es tan antigua como el mundo. Esto quiere decir que la gracia solamente nos pertenece a nosotros como seres terrenales. Dios nunca mostró gracia para ningún ángel, para ningún serafín, para ningún querubín, para ningún arcángel, para nadie en el cielo. La gracia es propia de la tierra. Ahora, ¿cómo fue que comenzó? Dice el profeta precisamente en el mensaje de gracia, en el párrafo 68. Dice, la gracia es tan antigua como el mundo. La gracia fue mostrada por primera vez a la raza humana cuando hubo el comienzo de la raza humana. Cuando la raza humana fue creada en el huerto del Edén, en aquella mañana oscura, cuando aquella mujercita cruzó la línea de separación y había obrado en contra del mandamiento de Dios y engañó también a su esposo a que hiciera igual, entonces la ley fue rota. Ahora, hemos hablado muchas veces sobre este tema, el profeta de Dios abundó también sobre este tema, lo que realmente causó el hecho de que la mujer y luego el hombre traspasaran aquella línea divisoria que el Señor les había puesto. Ahora, ciertamente Dios es bueno, y dijo el profeta, para Dios ser Dios, Él tiene que ser justo, y para ser justo tiene que cumplir su palabra. En el tiempo de la siega, el profeta de Dios dice que ellos en el huerto del Edén tenían dos promesas, una promesa de vida y una promesa de muerte. ¿Cuál era la promesa de vida? Si comes del árbol de la ciencia, el árbol de la vida, si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, vas a morir. Pero si comes del árbol de la vida, vas a vivir. Entonces, ellos tenían esas dos promesas, una de vida y otra de muerte. Ahora, Dios, cada una de esas promesas tenía una recompensa detrás de ella. Si ellos, como originalmente Dios los puso para que se alimentaran del árbol de la vida, el cual era Jesucristo, eso les garantizaba vida perpetua. Pero también, si ellos decidían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, eso les causaba muerte. Ahora, entonces, ellos en el principio decidieron por su propia voluntad, o la mujer por su propia voluntad decidió traspasar aquella línea divisoria entre lo que era la vida y lo que era la muerte. Ahora, después de que el daño había sido hecho, la Biblia dice, el profeta nos dice que aquello le pesó tanto a Dios. ¿Por qué? Porque eran su primera pareja, eran aquella primera pareja que él había puesto aquí sobre la tierra. Era como el diseño, era como el ejemplo de aquello que él quería hacer con la demás raza humana. Y ahora parecía que Satanás había estropeado aquella obra maestra que Dios había puesto en el huerto del Edén. Ahora, sabemos que Dios, para ser Dios, si ellos habían cruzado aquella línea, Dios les había dado una promesa de muerte. Entonces Dios tenía que cumplir su palabra. Efectivamente, Él viene y cumple su palabra. Todos sabemos eso. Ahora, pero después de haber cumplido su palabra, por eso el profeta nos habla aquí que la gracia, la primera vez que fue mostrada fue en el huerto del Edén. Después de que él había cumplido su palabra,
hubo algo, las entrañas de Dios se removieron al ver que su primera pareja parecía que no les quedaba ninguna esperanza. Y entonces, la gracia de Dios fue mostrada después de que ellos habían sido desechados, habían sido sacados del huerto. Entonces la gracia de Dios, porque esa es la esencia de Dios, hace que algo se remueva dentro de él y se da la media vuelta. Y entonces, escuche, antes que proveerles un sacrificio que los cubriera, en Génesis 3:15, él les proveyó un sacrificio, o más bien les prometió un sacrificio que les garantizara la vida eterna. Porque nosotros no creemos, el profeta nunca dijo eso, que Adán y Eva se hayan perdido. O qué cosa, inclusive el hermano Branham dice que en la resurrección, usted sabe, este es un tema muy extenso. Jesús dijo que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Es verdad? Por eso, en esta primera resurrección que estamos esperando, los primeros que se levantan son los de esta edad. Y ahí va en cuenta regresiva hasta la edad de Pablo. Eso es cuando los últimos, estos últimos serán los primeros. Pero entonces sigue la cuenta regresiva en el Antiguo Testamento. Y dijo el profeta de Dios que en el Antiguo Testamento, el primero que se levanta es Adán, y que sacude a Eva y que le dice: querida, es tiempo de despertar. Quizá de ahí sigue Abel y luego Set, y así sucesivamente hasta llegar, mire qué cosa, hasta llegar al último de la ley. Ahora, pero eso no es el tema, quizá después lo hablemos. Entonces, mire, la gracia, cuando todo parecía perdido, los cielos grises, la raza humana condenada a muerte, fue la gracia, aquella que removió las entrañas de Dios y les proveyó un sacrificio temporal, que fue aquel cordero que murió en lugar de ellos, aquel cordero que Dios sacrificó, le quitó las pieles, los vistió e hizo expiación por ellos. Ahora, aquello solamente era una expiación temporal, pero lo más glorioso es que ahí mismo, la misma gracia, fue por causa de la gracia que les fue prometido un sacrificio perfecto para su redención. Y la Biblia dice que por el pecado de Adán, todos heredamos el pecado. Por eso el profeta dijo en condenación por representación, que nosotros somos pecadores por representación, porque un hombre nos representó en el huerto del Edén, pero también somos salvos por representación, porque un hombre nos representó allí en el Calvario. Ahora, entonces, ahí fue la primera, hermano, qué cosa, ahí fue la primera vez que la gracia, mire, mi tema es la multiforme. ¿Qué es multiforme? Es que tiene muchas formas. Y eso es a lo que yo me quiero referir en esta mañana. Ahí fue la primera vez que la gracia de Dios obró para salvar al pecador, para salvar al perdido. Eso fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, por causa de transgredir la palabra de Dios, estaban condenados. Pero entonces la gracia de Dios intervino para poder rescatarlos de esa condición. Mire, voy a estar viendo algunos ejemplos y nos daremos cuenta que cada uno de esos ejemplos, aunque es el ser humano, son circunstancias distintas. Por eso es la multiforme. Por eso Dios no solamente la encasilló su gracia para que uno la aceptara o la recibiera de una manera. Dios tiene distintas maneras de obrar a través de ella. En el huerto del Edén fue para salvarlos. El siguiente que nos habla la Biblia fue en el tiempo de Noé. Mire, no hay predicador, incluso a los niños en la escuela dominical se les habla de la historia de Noé. Y en esta mañana, yo creo que a medida que vayamos viendo cada uno de estos ejemplos, quizá unos en un ejemplo,
otros en otro, otros en otro. Cada uno de nosotros nos estaríamos identificando con alguno de ellos. Mire, usted dice, Noé, pero es que yo no soy un mensajero, un profeta del calibre de Noé. No estamos hablando tanto acerca del ministerio que ellos desempeñaron y desarrollaron, sino cómo la gracia de Dios los asistió, los sostuvo y los mantuvo. La Biblia dice en Génesis 6:8, dicen, pero Noé, ahora el mundo estaba tan poblado como está en esta mañana. Pero la Biblia, de todos los billones de personas que existían en el tiempo de Noé, Dios puso su mirada en una sola persona. Tan solo quiero que usted valore eso, vea eso detenidamente. Pero Noé, dice la Biblia en Génesis 6:8, que halló gracia en los ojos de Jehová. Ahora hemos dicho y repetido tantas veces que la palabra gracia quiere decir un favor o un don inmerecido. O sea, si Noé halló gracia en los ojos de Jehová, quiere decir que Noé no merecía. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, Noé no merecía el hecho de que el Señor pusiera su vista en él. ¿Quién era Noé? Un ciudadano común y corriente. La Biblia no nos menciona que antes él hubiera sido, usted sabe, una persona devota y que por causa de eso el Señor lo haya escogido. No, Noé era un ciudadano del mundo más. Sin embargo, no Noé, sino Dios, la gracia de Dios pasó por alto a billones de personas que habitaban el mundo para poder escoger a Noé. Ahora mire, yo no quiero enfocarme tanto en los 120 años de predicación de Noé, en la paciencia de Noé, sino más bien quiero ver la multiforme gracia de Dios en la vida de Noé. Porque al final de cuentas eso es lo que nos interesa a nosotros en esta mañana. No por el puesto que usted o yo tengamos, sino la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora, entre los millones de personas que poblaban la tierra en aquel entonces, solamente hubo una persona en la que Dios puso su mirada. Mire, esta historia es bien conocida, pero fue hasta después que la ira de Dios se aplacó que Noé pudo entender más cabalmente lo que la gracia había significado para él. Mire, para ello voy a leer una escritura. En Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 20. Y mire qué maravilloso es esto. Primera de Pedro 3:20. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca. Esa historia ya la conocemos, ya la sabemos, pero mire, lo importante de esto está en la última parte del versículo, en la cual es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8. Ahora, para poder entender lo que esta última parte del versículo, ¿a qué se refiere? Voy a ver lo que dice el profeta en el mensaje La Voz de la Señal, predicado el 21 de marzo del 64, párrafo 40. Mire, la Biblia dice que 8 personas fueron salvas por agua. Eso es lo que está diciendo Pedro, ¿verdad? 8 personas, entre ellas Noé, desde luego. Dice el profeta, y las mismísimas aguas que ahogaron al mundo, salvaron a Noé. O sea, las aguas tuvieron un doble propósito: condenar al mundo, pero por otro lado, salvar a Noé. Dice el profeta de Dios, ven, y el mismísimo Espíritu Santo que la gente está rechazando hoy día, recibirá a la iglesia y la levantará y traerá juicio sobre el que no creyó en él, dijo Jesús. Ahora mire, para poder entender esto, las mismas aguas, la Biblia dice que 8 personas fueron salvas por agua.
¿Es verdad? Y el profeta nos dice que no fueron aguas distintas, sino las mismas aguas que salvaron a estas 8 personas, entre ellas a Noé, fueron las mismas aguas que condenaron al mundo, que destruyeron al mundo. Ahora, mire, yo en alguna ocasión dije aquí que tan solo para ver un poco la gracia de Dios. Yo sé que todos los predicadores, yo mismo, uno hace énfasis en los 120 años que predicó Noé, en su mensaje, cómo es que fue efectivo, aunque fue rechazado por la mayoría de la gente del mundo. Mire, en esta mañana, el mundo tiene más de 7 billones de personas. ¿Es verdad? Quizá, yo no sé si vaya a llegar a 8, eso yo no lo sé. Pero si Jesús dijo que como fue en los días de Noé, así sería hoy, quiere decir que tal vez en los días de Noé había billones de personas. ¿Es verdad? Ahora, ¿cómo podría yo pensar si el mundo realmente en aquel tiempo tendría quizá 8 billones? Y pensar, no que uno en 1 millón, sino que uno en 1 billón fue salvo. Ahora, ¿qué hizo la diferencia de 1 en 1 billón? La gracia de Dios. Por eso, el agua para unos fue vida y para otros fue muerte. Pero mire, escuche, aquí es lo que yo le quiero decir. Todos sabemos el diluvio, todos sabemos eso, y mire, quizá en este mes de enero voy a comenzar un temita sobre el tercer jalón. Y vamos a hablar cómo es que el hermano Branham dijo cómo es que el ministerio de Noé también tuvo 3 jalones. Y el tercer jalón de Noé es cuando él se para en la puerta del arca y le predica a la gente el último sermón para la gente que nunca más podría ser salva. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Su último sermón lo predicó ya en la puerta del arca. Él ya estaba dentro, la más gente estaba afuera. Por eso cuando el profeta habla de almas encarceladas, si uno lee con detenimiento ese sermón, dijo: Señor, no permitas que eso sea hoy. Él habla de su propia familia. ¿Cuántos de nosotros tenemos familia que todavía no ha aceptado o que están, usted sabe, como creyentes fronterizos entre sí? No, si esa es su condición en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, yo le exhorto a que usted entre a la puerta, porque uno de estos días la puerta de misericordia se cerrará. Por eso Jesús dijo: y será predicado este evangelio, este mensaje, por testimonio, ya no para salvación. A veces los predicadores toman esa escritura de Mateo 24 para decir: ya ve, esa es una campaña evangelística en todo el mundo. Eso no es verdad. Cuando esa escritura sea cumplida, es porque la misericordia de Dios se acabó. Absolutamente, y será solamente para testimonio. En esta mañana yo confío y creo que la predicación del evangelio todavía es para salvación de aquel que no ha sido salvo. Pero entonces Noé, después de estos 120 años de predicación, así como Dios fue el que cerró la puerta del arca, por eso cuando la gente le iba a tocar, por eso no hay hombre, escuche, ningún hombre dentro o fuera del mensaje está facultado para cerrar la misericordia a nadie. Por eso yo niego categóricamente que la misericordia de Dios se haya acabado en 1963. ¿A qué predicador Dios le dio la facultad? ¿Quién? Noé. Siendo el profeta de Dios, él nunca cerró la puerta de misericordia a la gente. Fue Dios mismo quien lo hizo. Y hoy en día no hay predicador, no hay pastor, no hay maestro, no hay evangelista, donde quiera que esté facultado de parte de Dios para cerrarle la misericordia a nadie. Absolutamente.
¿Sabe cómo es que Noé, después de que las aguas ya dejó de llover, las nubes se comenzaron a disipar, Noé envía a aquella paloma y aquella paloma no pudo encontrar donde reposar su pata porque no había tierra firme? Y entonces salió el cuervo. El cuervo encontró un festín. Escuche, eso es lo que dijo el hermano Branham. Porque encontró abundancia de alimento. ¿Cuál era esa abundancia de alimento que él encontró? Cadáveres de millones de personas boca abajo flotando en el agua. Usted dice, hermano, qué historia tan terrible. ¿No es la verdad? Cuando usted sabe cómo es que dice la Biblia que la paloma regresa y después Noé la vuelve a enviar y entonces la paloma regresó con una hojita de olivo. Eso sabía que eso quería decir que el agua había bajado de nivel. Pero esta es la cosa tremenda. Mientras que para el cuervo era un festín el haber sido sacado del arca, cuando Noé, aquel pregonero, aquel predicador de justicia, abrió la puerta, lo primero que vio fue un cuadro terrible. Y entonces, quizá dentro de su corazón hubo algo, como dice ese canto: ¿qué sería de mí si tú no me hubieras rescatado? ¿Por qué? Porque Noé vestía un mejor traje que los demás. Porque era un mejor ciudadano que los demás. La gracia de Dios había hecho la diferencia. Por eso fue hasta después que Noé pudo entender y decir: Señor, yo pudiera haber sido cualquiera de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y yo? ¿Qué había hecho la diferencia? El que Noé había hallado gracia en los ojos de Dios. ¿Es verdad? Por eso fue ahí hasta que él pudo entender realmente lo que la gracia, la multiforme gracia de Dios había significado para él. Veamos otro ejemplo. Abraham. El profeta nos dijo que Abraham fue llamado también por gracia. Nos dijo que Abraham, antes de que Dios lo llamara, dijo, era un ciudadano de Ur, era un idólatra como cualquiera de los demás. Quizá tenía un Dios, un santo para cada día festivo. Eso era Abraham, antes de que el Señor lo llamara. O sea, era un ciudadano común y corriente. Dios lo llama. Pero mire, en esta mañana mi énfasis no está tanto en cómo es que Dios llamó a Abraham, sino en una circunstancia de su vida, donde, porque todos nosotros hemos sido llamados por gracia. El asunto es que la gracia no se termina con el llamamiento de la persona. Hay circunstancias en la vida en que la persona va a necesitar más de eso. Abraham, y acabamos de escuchar el viernes parte de ese hermoso sermón, la restauración del árbol novia. Y el profeta de Dios, después de la escritura de Joel, él nos lleva a Génesis 20. Génesis 20 tiene que ver con Abraham en una circunstancia especial. Llegó una hambruna en Palestina. Ahora el profeta de Dios nos dijo que Palestina es la tierra y sigue siendo la tierra de bendición para un judío. Aunque Abraham no era un judío, era gentil, dijo el profeta. Pero Dios le dijo a Abraham que se quedara allí. Mire, es fácil servir a Dios cuando todo camina bien en la vida, cuando su jefe le da un aumento de sueldo, cuando tiene suficiente dinero para muchas cosas, cuando no hay problemas en la familia, cuando todo está bien. Pero servir a Dios en circunstancias adversas, ahí es donde se prueba la fe de la persona. Ahora mire, Abraham, ¿quién era Abraham?
Para nosotros hoy en día, Abraham no es un donadie, Abraham es el padre de la fe. Incluso hoy en día, judíos y musulmanes se identifican con el mismo personaje llamado Abraham. Eso es verdad. Pero veamos esta circunstancia en la vida de Abraham. El Señor le dijo: Abraham, no te vayas a ir de aquí. Pero entonces vino algo para probar la fe de Abraham. Vino una hambruna. Y mire, como lo hablan la vez pasada, cada vez que hay una hambruna algo sucede. Hubo una hambruna en los días de Elías. Hubo una hambruna, una sequía, no había pan en los días de Noemí. Y ante esas circunstancias, la gente a veces toma decisiones y no son exactamente las decisiones más adecuadas. Abraham, el padre de la fe, veámoslo en esta mañana, no tanto como el padre de la fe, sino como el ciudadano Abraham. Porque la Biblia dice que cada uno de ellos eran de igual pasión que nosotros, de igual sentimientos que nosotros. Ciertamente fueron grandemente usados por Dios, pero no dejaban de ser seres humanos. Ahora Abraham, el Señor le dice: no te vayas. Abraham, cuando ve que la hambruna está llegando más cerca, que los alimentos se están agotando, y recuerde que en aquellos días, en los días bíblicos, la gente dependía de la lluvia, y la lluvia producía trigo, y el trigo producía pan, y el pan era un alimento. Si usted cortaba el elemento principal, que era la lluvia, no había siembra de trigo, y por lo tanto no había cosecha de trigo, y por lo tanto no había pan, y por lo tanto había hambre. Abraham, ante las circunstancias, huyó a Gerar. El Señor ya le había dicho: Abraham, no te vayas. Mire, y yo espero que esto nos enseñe algo, hermano. Ninguno de nosotros somos ignorantes de lo que Dios dice en su palabra. Es verdad. Pero si con el conocimiento que tenemos de ella, con todo eso, queremos ir en contra de lo que Dios dice en su palabra, no se espante ni se asombre que cosechemos lo que sembramos. Eso no quiere decir que la persona esté perdida, pero que sí Dios está dispuesto a darle una lección. Abraham va, y antes de eso, algo había sucedido con Sara. De ser una anciana temblorosa hebrea, canosa, arrugada, de pronto se convierte en la mujer más hermosa de la tierra. Eso es lo que dijo el profeta. De tal manera que cualquiera que la veía se enamoraba de ella. Y entonces ellos van a Gerar y se encuentran que Gerar estaba gobernado por un rey llamado Abimelech. Mire, por eso a través del mensaje la Biblia cobra vida. Dijo: ¿cómo podía usted pensar, dijo el profeta, que un rey que tenía muchas concubinas, ¿cuántas tenía? No sabemos, pero tenía muchas. Él, por la posición que tenía como rey, él puede decir: me gusta fulana, sutana, merengana, y tráiganlas y van a ser mis concubinas. Y las mujeres, las jovencitas, aceptaban gustosas porque era estar en el palacio del rey con todas las comodidades, lujos y beneficios que eso significaba. Y dijo el profeta: ¿podría usted imaginarse a un rey como Abimelech enamorarse de una anciana hebrea? ¿Qué hombre en su mente cabal y un rey podía tomar una decisión tan loca? Pero Sara no era una anciana hebrea, era una hermosa jovencita hebrea. Dios la había transformado de ser una anciana a ser una joven, para que entonces el hijo de la promesa pudiera venir a través de ella. El Señor nunca le dijo: Agar, tu concubina, tendrá un hijo, sino Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ahora, cuando llega Abraham, estando plenamente consciente de eso, el profeta dijo que Abraham dijo una mentirita blanca, pero el hermano Branham dijo: no hay mentiras blancas ni negras, todas son mentiras. La aconsejó y le dijo: mira, Sara, vas a decir una verdad a medias.
o una mentira a medias. Sara, ¿verdad que tú y yo somos medios hermanos? Claro, Abraham, somos medios hermanos, tú y yo. En aquel tiempo eso era permitido. Ah, ok. Cuando tú vayas con el rey, quítale solamente la palabra medio. Y dile al rey que eres mi hermana. ¿Para qué? Dijo el profeta. Abraham, el padre de la fe, estaba intentando salvar su pellejo. Ve el libro de Hebreos, ahí dice el profeta eso. Usted dice, ¿cómo habla así Abraham? Fue lo que un profeta dijo. Le repito, Abraham, el padre de la fe, estaba, al aconsejar a su mujer, estaba intentando salvar su pellejo. Porque le dijo, Sara, te van a ver hermosa, y si saben que tú eres mi esposa, me van a matar a mí, me hacen a un lado del camino, y tú te quedarás como esposa del rey. Y bueno, todo iba bien. Sara aconsejada, cuando el rey le pregunta, oiga jovencita, y aquel joven que vi, porque no cree usted que era un anciano junto con una joven, eran dos jóvenes que habían sido transformados. Por eso Pablo dice que Dios no consideró la matriz muerta de Sara ni el cuerpo muerto de Abraham. Así dice Pablo. Y entonces ahí van los dos jóvenes, aquel joven gallardo llamado Abraham. Y entonces le dice, oye, ¿y esa es tu acompañante? Que no. ¿A poco no te ha dicho ella? Es mi hermana solamente. Sí, nosotros somos hermanos, no tenemos algo nada más que ver. Ah, qué bien. Entonces, si es tu hermana, no hay ningún impedimento. Ahora mire. Algo debió de haber visto el rey en ella. Porque el profeta de Dios nunca dice que el rey quiso hacerla una concubina como todas las demás. El hermano Branham dijo que era una concubina, dijo era una prostituta legal. Él no quiso hacer una concubina, dijo el profeta, que él se quiso casar con ella. ¿Qué le parece? Y entonces, el hijo de la promesa, así como no iba a venir por medio de Agar con Abraham, tampoco iba a venir por medio de Sara con Abimelech. La simiente tenía que venir por medio de Sara y Abraham. Y entonces, el profeta dice que aquel rey, un día antes de la boda, él va y ora. Y quizá él, pues no era cristiano, no era judío. Él ora con toda su devoción a sus dioses, sin pensar que el verdadero Dios le iba a responder. Dice el profeta que él oró. Mire, esta historia el profeta la narra tan precisamente en Hebreos capítulo 6 parte 2. Si usted ya llegó a esa porción de esos sermones, ahí va a encontrar esa historia. Que dijo, Señor, te doy gracias porque el día de mañana me voy a casar con esta hermosa jovencita hebrea. Su oración antes de irse a dormir. Y entonces el Señor viene a la escena. Otra cosa que dice el profeta, que Abimelech dijo, Señor, tú sabes que yo soy un buen hombre. Y la Biblia dice que era eso. No solamente era bueno, sino que era íntegro. Así dice la Biblia. Entonces, mientras él ora, el Señor baja y le dice, tú eres tan bueno como muerto. Ay, hermano, eso era para despertar a cualquiera, si es que ese medio se quería quedar dormido en la oración. Tú eres tan bueno como muerto. Y entonces Abimelech reacciona ante eso, y en Génesis 25 al 7, en Génesis 25, él le dice al Señor, Señor, no me dijo él, ¿quién? Abraham, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Aquí está el reclamo, Señor. Ellos me dijeron. Yo le pregunto, ¿quién tenía la culpa? ¿Abimelech o Abraham? Y dice, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y díjole Dios en sueños, el verdadero Dios, yo también sé, mire, Abimelech
pone dos cosas delante de Dios. Una, Señor, con sencillez de corazón lo he hecho. Pero no solamente eso, dos, con limpieza de manos. Pero el Señor le agrega otra tercera. Si usted nota, el Señor no le quitó estas dos, no le puede decir esto que él estaba exponiendo a Dios, sino que en el verso 6 dice, y díjole Dios en sueños, yo sé, yo también sé. O sea, Dios sabía. Dios, desde el principio, que Abraham se fue de Palestina, él sabía el resto de la historia. Solamente que él estaba tratando, usted sabe, parecía como que le había soltado a Abraham la cuerda, porque llegaría el momento en que Abraham se enredaría él mismo en ella. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Así que no te permití que la tocases. Pero aquí está la cosa. Ahora pues, vuelve. Aquí es donde el profeta dice la palabra restaurar. Restáurale la mujer a su marido. ¿Por qué? Porque es profeta. Mire, hay cosas. Voy a ver esta porción. Yo le pregunto, ¿quién había hecho el mal? ¿Abimelec o Abraham? Abraham. Lo justo, bueno, no digo lo justo porque Dios es justo. Lo que el sentido común a mí ya usted nos enseñarían es que si Abraham era el que había hecho el mal, debería de ser Abraham quien debería de enmendar eso. Pero parece que aquí encontramos las cosas al revés. Le dice, mira, ve, bueno, primeramente yo guardé porque él es mi profeta. Pero la siguiente cosa es que ve con Abimelec. ¿Cuál era la cosa correcta? Bueno, que Abimelec ore por ti. Pero no. La Biblia dice, él, Abraham, orará por ti. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Ahora pues, vuélvele, restáurale la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo. Hermano, qué cosa tan tremenda era esa. Pero mire lo que dice el profeta tan hermoso en el mensaje a Abraham predicado el 11 de febrero del 61. Ahora, allí estaba él, sentado allá como un cobardito mañoso. Yo nunca me hubiera atrevido a decir eso, pero un profeta lo dijo. Ahora, allí estaba él sentado allá como un cobardito mañoso. Sentado, dice, Dios me perdone por hablar así de su profeta. De esa manera, pero estoy tratando de traer un punto aquí. Ahora, fijémonos bien. Abimelec fue allá y yo me imagino que esa noche después que él se bañó y se puso sus pijamas y dijo sus oraciones y extendió los dedos de sus pies así y dijo, oh, finalmente encontré la que quería. Acostado en la cama dijo, mañana me casaré con esa hermosa mujer hebrea. Ellos la tenían toda decorada con aretes y toda esa clase de cosas. Ustedes saben, oh, cuán hermosa ella se mira. Mañana me casaré con ella. Y mientras él estaba acostado y en la cama, el Señor dijo, he aquí, muerto eres. Mire lo que dice el profeta. Ese hermano bueno y santo. Pero él dijo, he aquí, muerto eres. Dijo, esa mujer es esposa de otro hombre. Bueno, él dijo, Señor, ¿tú conoces la integridad de mi corazón? ¿No me dijo ella eso? Sí, yo sé. ¿Y no me lo dijo? Sí, yo sé. Esa es la razón que te detuve de pecar contra mí. Ahora, su marido es mi profeta. Amén, dice el profeta, escuche. Ahora, si ustedes quieren ver gracia, miren esto. Se lo repito. Si ustedes, no gracia con Abimelec, si ustedes quieren ver gracia,
miren esto. ¿Con quién? Con Abraham. Ahí estaba él después de haber mentido tocante a su esposa. Pero su marido es mi profeta. Yo no oiré tus oraciones. Tú devuélvela y deja que él ore por ti. Y entonces yo te sanaré. Tomemos otro ejemplo. Jacob. Mire, Jacob es el hombre que más menciona la palabra hallar gracia en toda la Biblia. Se lo voy a repetir. Jacob, como persona, es la persona que más menciona las palabras hallar gracia en toda la Biblia. Todos sabemos la historia de Jacob. Lo que el profeta nos dijo. Él nació por naturaleza, era un engañador. Le canjeó la primogenitura a su hermano. Bueno, primero, le robó la bendición de su padre Isaac, que le correspondía a Esaú. Él se la ganó. Segundo, le canjeó la primogenitura, que no era poca cosa. Ser primogénito de la familia era obtener el doble en la herencia que les correspondía. Y era convertirse en el líder de la familia cuando faltara el padre. Eso no era cualquier cosa. Y entonces Abraham o Jacob, en una circunstancia, mire, al hablar de la gracia, Jacob, él pensaba, usted sabe, nosotros usamos un término, ojalá yo no lo exprese mal. A veces dicen, es que se pasa de vivo. Jacob, eres ese tipo de persona que siempre buscaba. ¿Dónde? Primero, por consejo de su madre, le dijo, no, y mire, ¿sabe usted por qué? Para Rebeca, usted sabe cómo ella cuando estaba embarazada, aquellos gemelos, porque eran de un mismo padre, de una misma madre, estaban ya peleando uno contra otro en el vientre de su madre. Yo me imagino, y la Biblia dice, cómo es que Rebeca se afligió tanto que fue delante de Dios. Y dijo, Señor, ¿por qué está ocurriendo esto en mi vientre? Ella no sabía, pero ellos estaban peleando desde el mismo vientre de su madre a ver quién era aquel que iba a nacer primero. Bueno, Jacob o Esaú nació primero, y cuando nació Jacob, a medida que él tuvo entendimiento de las cosas, se dio cuenta que no era el primogénito. Pero entonces él se comenzó a pegar, como dijo el profeta, a las faldas de su madre. Y era el consentido de Rebeca. Mire, esta expresión que uso el profeta de Dios la dijo, que era un muchacho que siempre estaba pegado de las faldas de su madre. Y entonces, llegado el tiempo en que iba a obtener la bendición de Isaac, ella le aconsejó y le dijo, mira hijo, mira. Tu padre va a bendecir a Esaú. Pero mira, vamos a hacer aquí un pequeño truco. Primero, bueno, como él está velludo y tú no, pues con unos cueros de cabra vamos a disfrazar algo. Y trata de imitar la voz de tu hermano. Porque recuerda, Isaac ya no puede ver, pero sí te va a palpar. Y entonces, efectivamente va por ahí a la vuelta de la esquina, compra quizá no va como su otro hermano sudando. Usted va a tratar de encontrar la pieza de casa, por ahí quizá compra algo y lo trae. E Isaac, su padre, que ya no veía, lo comienza a palpar. Le dice, bueno, sí, parece que eres Esaú, pero tú hablas como Jacob. Quizá él modifica la voz y dice, no, padre, sí soy Esaú. Bueno, lo bendice. Cuando Isaac está diciendo el final amén, en eso entra Esaú y se da cuenta de la mala jugada que le ha hecho su propio hermano. Eso no se le olvidó a Esaú. Pero entonces en una ocasión, aprovechando la circunstancia,
Esaú, como era un hombre que le gustaba cazar y correr en el campo, llegó todo sudado, usted sabe, limpiándose y con una hambre feroz. Y vio ahí que aquel hombre, hermano, al estar con su madre en la cocina, algo debía de haber aprendido de cocina, sino para qué estaba ahí. ¿No? Porque quizá cuando Esaú percibe aquel aroma a lo lejos, dice, algo se está cocinando. Y era su hermano el que estaba haciendo eso. Y le dijo, oye, ¿por qué no me das de ese potaje? Dijo, ¿a poco si quieres? No, sí traigo, el hambre no me deja. Si quieres, sí, sí. ¿De veras? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer un trato. Aquí está la vianda, espera, no la toques. Aquí está la vianda. Antes que la tengas en tus manos, dame tu primogenitura. Esaú, oye, ¿a poco eso es lo que me estás pidiendo? Sí, pues aquí la tienes, dame aquello. Usted sabe lo que representa la primogenitura, representa el Espíritu Santo. Bueno, Jacob ya satisfecho, ya tenía dos cosas, había robado la bendición y tenía la primogenitura. Dice, qué bien, gloria a Dios, todo está bien, todo está bien, todo estaba bien, no Señor. El Señor lo tuvo que llevar por diversos caminos para entonces llevarlo a un confrontamiento. Usted sabe, aun cuando estaba alejado, la mano de Dios era sobre él. Él con su suegro encontró la horma de su zapato. Si él pensaba que era un engañador que conociera, ¿cómo se llamaba? A Labán. Jacob era una minita de oro para Labán. Así que no estaba dispuesto a soltarlo bajo ninguna circunstancia. Pero llegó un día en que Jacob sintió en su corazón que él tenía que regresar a su patria. Pero el asunto no era ese, no solamente era querer regresar, sino el asunto es que su hermano estaba allí. Y entonces, escuche, él aparentemente no había necesitado la gracia de Dios ni para robarle a su hermano la bendición, ni para canjearle la primogenitura, pero llegó un momento en que sí la necesitó. Y aquí es donde encontramos en la Biblia, en Génesis, el capítulo 32, el verso 5. Aquí es cuando Jacob ya viene, usted sabe, él, bueno, ya estaba más viejo y seguramente el entrar en años le había hecho repensar muchas cosas. Y dice, en Génesis 32, 5, solamente le voy a leer los versículos donde él menciona eso. Usted puede leer todo el capítulo en su casa. Dice, y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas. Todo lo que él traía. Y envío a decirlo a mi señor. ¿Quién era su señor? Esaú. ¿Qué le dijo? Por hallar gracia en tus ojos. En Génesis 33, 8. Y él dijo, ¿qué te propones con todas estas cuadrillas que he encontrado? Y él respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Verso 10. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado gracia ahora en tus ojos, toma mi presente de mi mano, pues que así he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, y hazme placer. ¿Quién era? El mismo Jacob, ahora humillándose delante de su hermano. Verso 15. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y él dijo, ¿por qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi Señor. ¿Quién es este? Jacob, cada vez refiriéndose o hablando a Esaú. ¿Por qué tanta vez menciona él la palabra gracia? Mire, el profeta dice en Israel y la Iglesia, parte 2, párrafo 23 y 24. Ahora, los patriarcas
Anoche nos quedamos en Génesis, en el último de los 4 a quien Dios le dio su promesa. Fueron Abraham, Isaac, Jacob. ¿Qué era eso? Anoche encontramos que Abraham fue elección. A la iglesia hoy, elección. Y en Isaac, justificación. En la obra maestra el profeta dice también que Isaac representa el amor. Dice, y en Jacob, gracia. Y luego dice el profeta, escuche, usted tendría que creer en gracia si lee la vida de Jacob. Usted tendría que creer en gracia si lee la vida de Jacob. En el llamamiento de Abraham, predicado el 16 de noviembre del 55, párrafo 18, dice, Jacob, gracia. Cualquiera sabría que yo creo en la gracia al ver lo que Dios hizo por Jacob. ¿No es tremendo eso? La gracia de Dios. Mire, y hubo otra parte que aquí ya no voy a entrar. Cuando el profeta habla de Sansón, pero mire, voy a tomar otra parte. Mire, mientras el pueblo de Israel estaba en Egipto, fue la gracia la que les proveyó lo que ellos necesitaban para salir. En el mensaje, una paradoja, predicado el 17 de enero del 65, dice el profeta, ellos se pusieron en camino, o sea, el pueblo de Israel, realmente con gracia para empezar. Antes que tuviesen la ley, tuvieron la gracia. Mientras estaban en Egipto sin ley, nadie allí, eran tan solo los sacerdotes y demás, pero no tenían ninguna leyes. La ley aún no había sido dada. La gracia les proveyó un profeta. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Entonces, Moisés no era otra cosa sino producto de la gracia de Dios para aquel pueblo. Y también la gracia les proveyó una expiación, el cordero de sacrificio. Estamos entrando a eso esta mañana sobre el sacrificio, la sangre, porque allí reside su sanidad. Así que la expiación había sido provista antes que hubiese alguna ley. La gracia, escuche, la gracia fue antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo podían convivir la ley y la gracia cuando son tan distintas una de la otra? El profeta dijo en Hebreos, es la ley aquel policía que lo mete a usted a la cárcel. Dijo, la ley no tiene poder salvador en ella, pero es la gracia aquel que lo saca de la casa de empeño. Sin embargo, Dios así lo estableció. Mire, y cada declaración que dijo el profeta tiene un respaldo en la palabra. ¿Cómo podía ser que aún en la ley hubiera la gracia? Mire lo que el profeta nos dice en el sermón y decid, predicado el 17 de abril del 60, párrafo 87. Bueno, voy a tomar primeramente en el libro de Levítico, el capítulo 25, el verso 10. Levítico 25, 10. Aquí en Levítico, desde el capítulo 23 en adelante, está hablando de las fiestas anuales que tenía el pueblo de Israel. Pero mire, dentro de cada mandamiento que Dios les dio, como una ley, no era a ver si lo querían obedecer, a ver si estaban a gusto con... No, ellos si tenían una ley era para obedecerla. Por eso dijo el profeta, fue en Éxodo 19 donde Israel cometió el más grave error que alguna vez pudieron haber cometido, cuando pidieron una ley en vez de la gracia. La gracia desde Egipto les había servido hasta Éxodo 19. En Éxodo 19 ellos dijeron, nosotros queremos una ley y como Dios
Cada uno de nosotros tenemos un libre albedrío. Dios respeta el libre albedrío y lo respetó el libre albedrío del pueblo de Israel. Si ellos pidieron una ley, aquí está la ley que ustedes están pidiendo. Pero dentro de la ley, que como dijo el profeta, no tenía poder salvador en ella, Dios todavía incluyó ahí la gracia. ¿Dónde está? Levítico 25:10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. ¿De qué trata esto? Si una persona se endeudaba y por medio de esa deuda él mismo se tenía que vender como esclavo a un patrón, la persona, dependiendo del tamaño de la deuda, era el tiempo que tenía que trabajarle como esclavo a ese patrón. Eso es tremendo, hermano. Pero Dios, dentro de la ley, incluyó un versículo de gracia. Les dijo, miren, cada 7 años, tendrá 7 semanas, 7 por 7 son 49. Pero en el año 50 va a ser jubileo y la trompeta sonará por toda la tierra. Y si tú, esclavo, apenas ayer te endeudaste con tu patrón y tienes que trabajar 1 año, 20 años, 50 años, todos los años de tu vida, al escuchar la trompeta del jubileo, tú puedes lanzar el asadón, lanzar tu herramienta de trabajo y salir libre. Yo le pregunto, ¿qué mérito tenía que hacer el esclavo? ¿Portarse bien con el patrón para que su deuda se fuera menos? ¿Trabajar de sol a sol? No tenía que hacer absolutamente nada. Eso era gracia. Que el Señor le dijo, si escuchas sonar la trompeta, no tienes que hacer, es más, ni siquiera tienes que ir a despedirte del patrón. Tú suelta tu herramienta y sal libre, pero no solamente eso, y regresa a tu familia. Ahora mire lo que dice el profeta de Dios. En el tiempo de la Biblia, le estoy leyendo y decir, había un año de jubileo para la gente que era vendida por deudas que ellos debían. Si ellos debían una deuda y no podían pagarla, entonces iban y se vendían ellos mismos a la gente para ser esclavos. Y tenían que ser sus esclavos, permanecían como esclavos toda su vida, pero cada cierto tiempo llegaba un día de gracia. Entonces, ¿qué era el año del jubileo? Era un día de gracia, que era conocido como el año del jubileo. Y cuando llegaba el año del jubileo, entonces salía un sacerdote y tocaba una trompeta, y esa trompeta le indicaba a todo esclavo, no importaba cuánto tiempo él había estado sirviendo y cuánto tiempo más tenía que servir, cuando sonaba esa trompeta, ese esclavo era hecho libre. Él podía tirar su asadón e irse a casa a sus hijos. Él ya no tenía que trabajar más porque él era libre cuando sonaba el jubileo. Avancemos un poquito, mire, ya quiero terminar. Pero la gracia no solamente fue mostrada a todo un pueblo como el pueblo de Israel, sino a personas. Hablemos de David. Después que él había tomado a la mujer de Urías, él dictó su propio juicio. ¿Usted sabe la historia que él habló de aquel hombre que tenía 100 ovejas y aquel que tenía solamente una? Todos sabemos esa historia. Y entonces entra el profeta Natán. Después de que Natán le cuente esa parábola a David, David dice que muera aquel que le quitó la única oveja que aquel hombre tenía. Hermano, cuando Natán, mire, yo ayer estaba leyendo algo que dice el profeta de Dios y hasta parece que uno cuando lee eso, uno comienza en su mente a ver esa historia. El profeta de Dios dice que cuando Natán entró a ver a David, entró enojado.
no es poca cosa el ver a un profeta de Dios enojado. O sea, Natán, cuando el Señor le dijo, ve y dile a mi siervo David qué es lo que le tengo que decir, Señor. Cuando Natán escucha lo que el Señor le dice, Natán se enoja. Y va el hombre indignado en contra de David. Pero por encima de la indignación de Natán estaba el decreto de Dios. Por eso, un profeta no es llevado por sentimientos. Un profeta es llevado por el así dice el Señor. Y en 2 de Samuel, el capítulo 12, el verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Mire, cuando David reconoce que él había pecado, si dijo el profeta de Dios que Natán entró enojado, esto lo dice en el mensaje de gracia. Parecía que Natán, quizá por su carácter, por el enojo que estaba en él, por lo que David había hecho, parece que él ahora tenía al rey de Israel a su merced. Pero no. Un profeta de Dios no actúa de esa manera. Y Natán dijo a David, esto que Natán va a decir ya no es el Natán enojado, es Natán, no es Natán el hombre enojado, este es Natán el profeta de Dios. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido. ¿Qué es la palabra remitir? La palabra remitir es perdonar. Jehová ha remitido tu pecado. Cuando él mismo dijo, aquel hombre que hizo eso sea digno de muerte, ahora Natán viene y le dice, Jehová te ha perdonado tu pecado y no solamente eso, sino que no vas a morir. En el mensaje de gracia, párrafo 126 al 129, dice el profeta, esos ojos se enfocaron y él dijo, David, ciertamente no morirás. Ahora, esto es leyendo la Biblia, pero mire lo que dice el profeta, vea cómo la gracia vino a obrar rápidamente. ¿Qué fue lo que evitó que David muriera? La gracia. El Espíritu bajó al profeta y salvó la vida de David. Gracia, seguramente no morirás, pero la espada no se apartará de tu casa hasta que haya purgado completamente tu corazón. Tú eres aquel hombre rico. Oh, entonces era muy distinto, ¿verdad? ¿Qué salvó a David? Cuando su propio juicio dijo, aquel hombre morirá, él pagará hasta lo sumo, él pagará por esto con su vida. El profeta dijo, seguramente, y luego dice el profeta, la gracia, tú no morirás. No morirás, David, gracia te ha salvado. Fue gracia para con David lo que lo salvó. Oh hermano, si no fuera por la gracia, ¿dónde estaríamos todos nosotros? Y aquí es precisamente donde entramos nosotros. Mire, en la multiforme gracia de Dios. El apóstol Pablo dice, o nos dice, ¿bajo qué méritos somos nosotros salvos? En Efesios 2, del 8 al 9, dijo Pablo, porque por gracia sois salvos, por la fe. Entonces, ¿qué fue lo que nos salvó? La gracia. Y esto no es de vosotros. O sea, no está en usted y en mí, sino que esto es un don de Dios. O sea, ¿qué es la gracia de Dios? Un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Para que alguien diga, bueno, yo fui salvo, el Señor me llamó porque yo era un buen ciudadano, era honrado, era decente, cada una de esas cosas. Ahora eso está bien. Y si Dios trajo a una persona en esa condición, gloria a Dios.
Pero resulta que no todos éramos honrados ni decentes. Por eso, para que nadie tenga de qué jactarse, el Señor dijo al apóstol Pablo: ustedes son salvos solo por la sublime gracia del Señor. Y no es por obras para que ninguno de ustedes se jacte. Y esto ya lo tenemos también entendido, que el profeta dijo que no es asunto de hacer de la gracia una desgracia. Como dijo el profeta, o como mismo Pablo lo reafirma en Romanos 6, del 1 al 2. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? Dijo Pablo: en ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso, lo que es una realidad es que la gracia de Dios ha obrado eficazmente en cada uno de nosotros en sus múltiples formas. En la multiforme gracia de Dios. Por eso tomamos cada uno de estos personajes distintos de la Biblia. Y si usted se fija, en circunstancias distintas, obró en ellos la multiforme gracia de Dios. Porque es la misma multiforme gracia de Dios que puede y debe y actúa en la vida de cada uno de nosotros. En Día de Victoria, párrafo 178, dice el profeta: ahora recuerden, cuando Dios lo ha considerado a usted digno cuando tiene una prueba. ¿Sabía usted eso? Dios lo ha considerado a usted digno cuando tiene una prueba. ¿No es precioso eso? No es el asunto que usted le diga al otro hermano: yo creo que usted es digno. Bueno, pudiera ser digno, pero lo importante es que Dios considere digna a la persona. Dios lo ha considerado usted digno cuando tiene una prueba. Ahora no falle esto, en captar esto. Cuando usted tiene una lucha o una prueba, eso demuestra que la gracia de Dios ha encontrado, que usted ha encontrado favor con Dios y Dios cree que usted soportará la prueba. Así como Noé halló gracia en los ojos de Dios. Usted dice: bueno, hermano, pero es que yo no soy un predicador o no soy como Noé. Bueno, pero halló gracia en los ojos de Dios para darle una prueba. ¿No es maravilloso eso? Entonces, después de todo, la persona no tendría por qué lamentarse de las pruebas. Es porque usted ha encontrado gracia en los ojos de Dios. Y sabe una cosa, la Biblia dice que Dios no le dará a una persona una carga, una tentación más de aquella que pueda llevar. Esto es maravilloso. Ahora, Dios nos ha otorgado a nosotros, así como a aquellos hombres y mujeres de la antigüedad, también su multiforme gracia. Por eso, no podemos hacer otra cosa que agradecerle a Dios y unirnos a esta oración del profeta. Mire lo que dice en el mensaje expectación, predicado el 5 de febrero del 61, párrafo 11. Dice: nuestro Padre Celestial, estamos acercándonos a tu santidad en esta mañana, en el todo suficiente nombre de Jesucristo, tu Hijo, porque hemos sido enseñados por Él en la palabra, que si nosotros pedimos al Padre algo en su nombre, será concedido. No tenemos otro nombre en el que podamos descansar seguros de que Él nos oirá, únicamente por ese todo suficiente nombre del Señor Jesús. Nosotros te damos gracias primero, Padre, por lo que tú has hecho por nosotros, las muchas bendiciones, la gracia multiforme que tú nos has otorgado. ¿Esa no sería nuestra misma oración en esta mañana? El decir: Señor, te damos gracias por la gracia multiforme que tú nos has otorgado. Uno puede ver a Jacob, uno puede ver a cada uno, a Abraham, a cada uno de esos personajes que hablamos en esta mañana. Ellos tuvieron que pagar un precio por cada una de esas cosas. Pero con todo y eso, la gracia de Dios nunca los
abandonó. Termino. Y estaba pensando, llegando a ese pensamiento, lo que el profeta dice del primer sermón que él predicó, la gracia de Dios en la tortuosa vida de Sansón. Lástima que no está grabado, hubiera sido tremendo el escuchar lo que el profeta habla. Samson tuvo que pagar un precio, desde luego. Pero ¿cómo obró la gracia de Dios en él? Cualquier gente hubiera dicho, pobrecito de Sansón, era un juez, tenía ese don nazareo, y al final involucrarse con esas mujeres y al final terminar ciego y en la ruina y muerto. Pero ¿sabe una cosa? La cosa más maravillosa es que Dios quiso ponerlo en el salón de la fama de los héroes de la fe. ¿Es verdad? Dijo el hermano Branham. Y hoy en día la iglesia está exhibida no en el salón de la fama, sino en el salón de la crítica. Pero uno de estos días, la iglesia del Señor Jesucristo será levantada para ponerla y exhibirla en el salón de la fama. Así que, hermano, es preciosa la multiforme gracia de Dios. Y quiero decirle, no solamente usted la ha escuchado, no solamente yo la he predicado, sino que la hemos sentido en nuestras vidas. Eso es lo maravilloso. Así como vimos esta escritura, nunca la gracia operó de igual manera en cada circunstancia, porque las circunstancias fueron distintas, pero al fin y al cabo fue la gracia. No operó lo mismo con Abraham que con Jacob, Jacob que con los hijos de Israel que con David, etcétera. Por eso termino. Mire, usted se recuerda que hace años hablamos de un mensajito que le llamamos secuelas. ¿Y cómo es que esa es la receta que la Biblia nos da? Para secuelas solamente hay un remedio. Y ese remedio se llama la gracia. Pablo, él dijo que el profeta nos dice que Pablo, por eso mire, ahorita que usted tiene ese mensaje de Hebreos, exprímalo, sáquele todo lo que tiene ahí. El profeta de Dios dijo ahí que Pablo, después de su camino rumbo a Damasco, cuando la luz lo tiró, la Biblia dice que él quedó ciego, que vino Ananías, oró por él y recibió la vista. Pero el profeta nos dice que no recibió su vista completa. Por eso él les escribió a los Gálatas, mirad con cuán grandes letras os he escrito. Y él les dijo, ustedes, si se pudiera hacer un trasplante de un ojo, ustedes con gusto se hubieran sacado sus ojos y me los hubieran dado a mí. Eso es lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque él no veía bien, ya la gente le daba lástima. Pero entonces, con aquel aguijón que él tenía en su carne, en su cuerpo, él oró al Señor 3 veces. Dijo, Señor, yo no puedo servirte bien de esa manera. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. O sea, por eso, mire, hermano, cuando una persona está en alguna situación de salud y parece que no mejora y siempre está batallando, tiene sus altas y sus bajas y sube y baja y sube y baja, quiero decirle que el consejo de Dios es el mismo en esta mañana, que la gracia de Dios le es suficiente. Pero también Pablo tenía un cargo de conciencia, porque él mismo lo dijo, él persiguió a los cristianos, los metió a la cárcel y los obligaba a blasfemar, que eso no era poca cosa. Pero cuando él dice en Corintios eso, mire, quizá no tenga yo aquí la escritura a la mano, él en 3 versículos o en 2 versículos menciona 3 veces la palabra gracia. Dijo, es aquella la gracia que me ha ayudado. Entonces, mire, bueno, ya se me fue el tiempo, hubiera sido precioso también hablar, pero bueno, ya lo estamos hablando. Quizá no traigo aquí las citas para leérselas, pero yo estoy cierto que esto que le estoy diciendo el profeta lo dijo. Por eso nosotros podemos ver cómo es que la gracia de Dios, la multiforme gracia, obró en la vida del apóstol San Pablo también. Por eso, esa es la gracia de Dios, la multiforme gracia, que ella actúa o ha actuado y seguirá actuando en nosotros en sus múltiples formas. Por eso Pedro dijo, la multiforme gracia de Dios. Vamos a ponernos de pie, Señor. Padre,
Hemos, Señor Jesús, analizado tu palabra, Señor. Hemos visto estas cosas tan maravillosas acerca de la multiforme gracia de Dios. Padre, no solamente las predicamos o las escuchamos, sino que aún la hemos experimentado en nuestra vida, Señor. Cada uno de tus hijos quizá de una manera distinta, pero sigue siendo la misma gracia, Señor. Con razón tu profeta dijo que ese iba a ser el cántico que algún día nosotros esperemos escuchar cuando crucemos más allá del río, Señor. Cuando lo veamos en aquella cabaña, Señor, entonando aquel precioso canto, sublime gracia del Señor. Padre, entonces, Dios, podremos valorar lo que esa multiforme gracia hizo por nosotros, Señor. Durante nuestra jornada en esta tierra, Señor. Padre, te pido, Señor Jesús, sabemos porque también eso lo dice tu palabra, Señor. Dijo tu profeta, si un hombre cosecha un pecado va, o siembra un pecado, va a cosechar una cubetada, Señor. Cada uno de aquellos hombres, Padre, tuvieron que pasar por cada una de esas cosas. Dios, pero con todo eso tu palabra, tu gracia no los abandonó, Señor. Padre, nosotros, Dios, si no hubiera sido por tu gracia, ¿qué sería de nosotros, Señor? Padre, te damos gracias porque esa sublime gracia no nos ha abandonado, Señor. Y Padre, te pedimos que tú nos ayudes en lo que nos resta del camino, Señor. Nosotros no sabemos, como dijo tu profeta al predicar ese mensaje Shalom al principio del año, no sabemos lo que nos depara el futuro, pero sí sabemos quién es aquel que tiene el control del futuro. Y ese eres tú, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Ponla en nuestros corazones, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué no entonamos ese canto sublime gracia del Señor?